Bueno, pues voy a esperar un poco porque hoy sabéis que vamos a hablar con Anabel González, ¿vale? Psiquiatra, psicoterapeuta y autora de distintos libros, como este último que tengo aquí, que es Las cicatrices duelen, cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. También escribió este que tengo aquí, que es curioso el título, lo bueno de tener un mal día, ¿no? Lo bueno de tener un mal día, ¿no? Cómo aprendemos de los malos días, cómo cuidar nuestras emociones para estar mejor. Qué importante es la gestión emocional, ¿no? De toda nuestra vida y de cómo de todo lo que nos va sucediendo. Bueno, voy a esperar un poco que os incorporéis. Ya sabéis que podéis ir preguntando, lanzando preguntas y pues le trasladaré a Anabel. Tengo muchas ganas de hablar con ella porque además nos va a contar qué es lo que es la técnica del MDR. Yo le hablo técnica, pero es un tipo de terapia orientada al trauma. Ella está especializada y está bien conocer este tipo de cosas. ¿Se me corta? ¿Me escucháis bien o no? ¿O se corta? ¿Se corta? A ver si podéis... Se está cortando. ¿Mm? Pues mira, lo que voy a hacer es apagar. Ah, que se escucha perfectamente, me están diciendo. No, se escucha bien, se oye bien. Vale. Pues voy a invitar a Anabel, que debe estar por aquí. Mira ya qué rápida, la primera de la lista. Y vamos a ver que se incorpore. Hola, Hola, ¿qué hola, tal? muy bien, ¿me oyes bien? Sí, yo te veo bien y a ver, ahora yo... ¿Me escuchas tú bien? Yo perfectamente, sí. Vale. Bueno, yo no sé por qué no te escucho en altavoz, que es lo que me gustaría a mí. A ver, háblame, Anabel. A ver ahora, ¿cómo me oyes ahora? ¿No? No sé por qué yo te escucho como si te escuchara desde el teléfono, con lo cual me cuesta un poco. A ver, dispositivos. Esto es lo de siempre, que Está mal se me habrá visto. activado algo Mm. en el teléfono y, y no sé cómo. Bueno, anyway, te escucho, así que voy a estar más atenta. Bueno, Bueno, Anabel, gracias por estar aquí y por ofrecer esta charla, porque seguro que va a ser muy nutritiva para todos, ¿no? Eres psiquiatra, te defines como que desde el principio de tu formación empezaste a interesarte por la psicoterapia, sobre todo grupal y familiar. Te has especializado en el MDR, que enseguida vamos a hablar de él, puesto que sobre todo en las cicatrices no duelen. Te has bueno, cuentas bastante o te centras bastante en el MDR, ¿no? Y has escrito distintos libros, he hablado también de lo bueno de tener un mal día, que también lo tengo aquí, pero también está cuando el cuerpo habla, ¿no? Qué importante también esta parte, ¿no? De cuando el cuerpo nos habla y, y no nos y no queremos escucharlo o no queremos ver lo que nos está diciendo, ¿no? Yo empezaría, si te parece, por tu por tu último libro, que es el de las cicatrices no duelen, ¿no? Cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. Yo te diría, ¿somos conscientes de las heridas de guerra o de vida? ujú. O las acumulamos así? Eh, yo creo que algunos sí, otros no, algunas sí, otras no. Quiero aclarar una cosa antes de seguir, que es que el del cuerpo habla no es un libro de divulgación, porque no quiero que lo compre alguien pensando que es un libro de divulgación. Estos otros sí, ¿no? Respecto a esto que dices, yo lo que creo que sí podríamos decir es que aquellas de las que no somos conscientes son las que más daño nos hacen. Porque por lo menos las que tenemos encima de la mesa sabemos que están ahí, podemos entender las conexiones,
y eso reduce un poquito el impacto. Pero aquellas que están tan archivadas que nos parece que no nos están afectando, la conexión subterránea que tienen con lo que nos pasa ahora es muchísimo más potente. Pero puede haber de todo, puede haber cosas que nos afecten y aunque seamos conscientes de ello y podamos incluso entender a nivel racional, bueno, pues que ha pasado hace tiempo, que ya no somos aquella persona, pero a nivel emocional los nudos son otra cosa y no siempre se deshacen analizando o hablando o pensando en ello. Y ahí es donde entraría el MDR, ¿no? Porque dentro de este libro de Las cicatrices no duelen, tú te has ido dando cuenta que lo que acabas de decir, ¿no? Que durante tiempo puedes estar tratando a alguien y esos nudos o esos traumas siguen ahí, ¿no? Pero con la técnica MDR, no, yo le llamo técnica, pero seguro que tiene otro nombre, Anabel. Vamos a hablar directamente de qué es, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a trabajar con esto cuando llevaba ya, pues, yo creo que 8 años trabajando con otras orientaciones que ayudaban a los pacientes, porque yo creo que todas las psicoterapias ayudan de distintos modos, ¿no? Sin embargo, yo un perfil de paciente en el que vi que era muy útil y por lo que me enganché eran personas que sí que llegaban a poder entender que les estaban afectando determinadas experiencias o que en determinadas situaciones no les convenía el tipo de respuesta que ellos estaban teniendo, lo entendían perfecto, pero había algo ahí como que no los dejaba cambiar, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con esta herramienta terapéutica, muchos de estos pacientes como que se desbloquearon. De repente todo lo que llevábamos trabajado como que empezaba a funcionar. Y bueno, fue una de las cosas que a mí me enganchó, porque, como digo, yo creo que cada terapia sirve, ¿no? Todas aportan algo, todas tienen una perspectiva distinta y a una persona le pueden encajar mejor una que otra. Pero el hecho de que me resolviera cosas que desde las otras que yo estaba intentando no podía, a mí me hizo interesarme mucho y hasta hoy que he seguido siempre como muy trabajando desde ese punto de vista. ¿Cómo actúan o cómo interfieren los traumas o los nudos emocionales en nuestra vida cotidiana? Interfieren porque, lo hablaba hoy con una paciente, nosotros podemos tener una situación, por ejemplo, en la que notamos que lo que está ocurriendo nos afecta desproporcionadamente. El que algo nos afecte desproporcionadamente, una de las posibles explicaciones que puede tener es que no estamos reaccionando solo a lo que está pasando ahora, sino que estamos reaccionando a esto, más esto y esto y esto, que están ahí todavía cargados emocionalmente. Entonces nos viene como todo junto y a lo mejor, pues por poner un ejemplo, reaccionamos ante una persona que nos ha hecho una faena, igual pequeñita, pero como nos han hecho unas cuentas más gordas, a este como que le soltamos todo lo que llevamos acumulado. Entonces tenemos una reacción que es matar moscas a cañonazos, que no es efectiva, que no es productiva. Esto sería una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que nos sintamos ante las cosas como con unas creencias sobre nosotros que no se corresponden con la realidad. Pues yo qué sé, estoy en el trabajo y yo tengo una situación con mis compañeros o con mi jefe y yo me siento pequeñito y tengo mis 40 tacos o mis 50, pero yo delante de determinadas personas, de determinadas caras, de determinados gestos que se me conectan con, yo me siento como en aquellas otras historias, no me siento con los recursos que yo tengo ahora. Entonces es algo que nos puede restar posibilidades. Y otra posibilidad que a veces es como mucho menos consciente son este tipo de situaciones en las que algo se repite sin que tenga ningún sentido. O sea, ¿cómo es posible que me encuentre una y otra vez con el mismo tipo de pareja si es que yo no quería volver a este tipo de relación, ¿no? ¿O por qué me pasa siempre esto con la gente? ¿O por qué acabo teniendo esta sensación en este tipo de situaciones? Pues a veces es que el por qué está como muy atrás, lo estamos analizando desde la situación actual y ahí no están todas las claves. Es como que nos falta mirar dónde empezó la historia. Anabel, en los libros, tanto en Las cicatrices no duelen como Lo bueno de tener un mal día y cómo cuidar nuestras emociones, que ahora entraremos en el mundo emocional y la gestión emocional, hablas abiertamente de lo interesante, evidentemente te dedicas a ello, ¿no? De hacer terapia, ¿no? De encontrar la terapia que te va bien, de ocuparnos, ¿no? De la salud mental. Sí. ¿Crees que todavía
yo creo, no, crees, no, te lo voy a afirmar, todavía existe mucho estigma con respecto a trabajarnos en nuestra salud mental, ¿no? Cuando hablabas de los traumas y cuando hablabas de los nudos emocionales, me arriesgaría a afirmarte, corrígeme si no, que creo que traumas y nudos emocionales tenemos todos. Claro, todos tenemos vidas, ¿no? Y vivir sin que nada te afecte es absolutamente imposible. Y algunas de estas cosas las resolvemos con, bueno, pues con nuestros recursos, con nuestros amigos, con nuestra gente, pero otras no. Y yo creo que vamos con mucha más alegría a arreglarnos un problema físico, que hay gente que también es reacia, pero bueno, vamos más fácilmente que a un problema emocional. Yo creo que estamos en proceso de cambio de todas maneras. Creo que se empieza a hablar como mucho más abiertamente. Muchas personas conocidas empiezan a exponer que han ido a terapia y bueno, yo pienso que esto está empezando a cambiar. Quizás es más complejo con lo que le llamamos las enfermedades mentales graves, con cuadros ya más de tipo psicótico que siguen rodeados ahí como de un halo muy complejo, ¿no? Pero aún así yo creo que ha habido bueno, pues ejemplos recientes de personas que han pues publicado libros sobre experiencias de este tipo. Yo creo que las puertas a las personas que sufren este tipo de problemas para poder normalizar la situación. Hablas, Anabel, del viaje apasionante que es el entrar en el autoconocimiento de la mente, ¿no? En cómo funciona nuestra mente, en cómo mejorar, eh, bueno, cómo al final aprender también a gestionar todo aquello que nos ocurre, tanto en la parte emocional como en la parte mental. Sí, porque a veces si hemos tenido, por ejemplo, una infancia difícil, que es un tema complejo, lo que queremos es salir adelante. Y entonces empezamos a avanzar, avanzar, avanzar y lo que queremos es dejar todo eso atrás. Pero lo dejamos mal colocado, lo dejamos, es como si hubiéramos salido de casa con las cosas, las hemos dejado como estaban, ¿no? Y a lo mejor nos va bien, ¿no? Pero yo creo que si no rehacemos nuestra historia, si no, cuando ya estamos fuera de esa situación, cuando estamos en otro momento, cuando nos lo podemos permitir, no estamos completos. En el fondo hay cosas de nosotros que también se quedan allí o que se quedan atrapadas allí. Y eso siempre nos resta posibilidades. Y vida solo tenemos una. No es que tengamos a veces la gente confunde entender tu historia y comprender un poco de dónde vienes y cómo se han ido desarrollando las cosas, acabar en las heridas, que no se trata de eso, no se trata de estar todo el tiempo ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, eso es una tortura, no tiene ningún sentido. Pero mirar atrás y entender y ver y comprobar si realmente todo eso te ha dejado residuos, porque si te los ha dejado, ¿cuál es la ventaja de meterlos debajo de la alfombra y hacer como que no ha pasado? Yo creo que ninguno. Es una medio trampa que no nos va a funcionar. Hablabas de la infancia y rescató una frase que me ha llamado la atención, que has dicho, una de las cosas más terribles que nos pueden pasar es tener una madre perfecta. Sí, es terrible porque eh, no deja lugar para que tú puedas creer en ti mismo. Siempre vas a tener una referencia que vas a sentir que nunca vas a poder alcanzar. Bueno, la perfección no existe, ¿no? Digamos que una madre que se ha propuesto ser perfecta y que incluso se ve a sí misma como perfecta, ¿qué posibilidades tiene el niño? Solo la de ser inferior, solo la de estar por debajo, solo lo de pensar que siempre está equivocado o que nunca estará a la altura. Y como es alguien perfecto, ¿cómo lo vas a cuestionar? Porque si tienes un padre o una madre que es pues rechazante o claramente maltratador, pues bueno, pues ya ves que ahí hay un daño, ¿no? Pero con una madre perfecta, ¿no? Y además es tu madre, ¿cómo vas a pensar? ¿No? Y los padres también, yo creo que podríamos equipararlo un poco. Es un efecto terrible, muy complicado de tratar, porque para la persona tomar conciencia de ello es realmente muy difícil. Ah, porque va directamente, ¿no? Unido a tu cordón umbilical, ¿no? Entonces eso hay una unión súper cercana, ¿no? Y ahí hay mucha madeja que trabajar, ¿no? Hablas de la perfección, ¿no? Del mostrarnos, ¿no? Que no nos ocurre nada. Nos parapetamos muchas veces también, ¿no? En mostrar aquello que realmente nos ocurre y, bueno, ahora estamos utilizando una red social, ¿no? Con las redes sociales, eh,
maquillamos mucho nuestra realidad y podría ser un buen símil de también lo que hacemos con la gente cercana, ¿no? Que a veces nos cuesta pues decir, pues mira, tengo un mal día, o no me siento bien, o estoy triste y transitar no solo uno en soledad, sino también acompañado. A veces también eso es un aprendizaje. A veces, si, por ejemplo, crecemos en una familia, que puede ser una buena familia sin ningún problema, pero en la que no se habla de lo emocional, bueno, pues es un vocabulario, incluso unas frases que nunca pronunciamos y llega un momento que se nos hace extraño, se nos hace raro. Y comunicar algo tan natural como pues, hoy estoy terrible porque no lo vivimos hasta con vergüenza, ¿no? Hay personas que les avergüenza pues echar una lágrima delante de alguien, o les parece que si los demás ven que está mal les voy a dar pena, y eso es terrible, ¿no? Es como, bueno, Mm, eh, lo hablaba el otro día con una paciente, es lo más natural del mundo, ¿no? Si estamos mal, lo lógico es que la gente nos vea y diga, oye, ¿qué te pasa? Y se preocupe, ¿no? Eso significa que les importamos. Pero estas cosas que parecen tan lógicas, si son experiencias que nosotros nunca hemos tenido, nos hemos tenido que acostumbrar a prescindir de ello, ¿no? A ser patológicamente autosuficientes. Y cambiar eso requiere una intención de ir un poquito contracorriente, un poquito contra el patrón que llevamos con nosotros desde siempre. No es sencillo, ¿no? es que tocas temas, ¿no? Los patrones, ¿no? Sería otra historia, ¿no? Hemos hablado, hemos pasado por encima de los traumas, de los nudos emocionales y otra cosa son los patrones. Sí, que ya es una estructura de funcionamiento, ¿no? La manera, uno al que yo le doy mucha importancia es el tema del autocuidado, ¿no? Y el autocuidado no entendido como me miro el ombligo todo el día, sino me doy cuenta de lo que necesito, puedo funcionar en las relaciones, puedo pedir ayuda, puedo mostrar que estoy mal. Hay un equilibrio entre lo que me ocupo de los demás y lo que me ocupo de mí, ¿no? Ni excesivo en un sentido ni excesivo en el otro. Esto no se aprende porque sí, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que primero nos cuidan a nosotros porque no tenemos la capacidad para cuidarnos, y de la manera en la que nos van cuidando se nos va quedando como una manera también de mirarnos nosotros por dentro, de hablarnos, de ocuparnos de nosotros. Si la forma en la que nos han cuidado ha tenido dificultades o problemas, pues ese es el modelo que nosotros de entrada vamos a tener en nuestra mente y es el que vamos a tender a reproducir. Claro, a veces hay modelos pues muy problemáticos. Entonces nosotros vamos, en vez de ir de nuestro lado, ¿no? Pues somos como nuestro peor enemigo, y en las situaciones difíciles o los peores momentos jugamos en contra nuestra. Y así la vida, claro, se hace muy complicada porque ya es bastante Hay difícil, ¿no? otra frase que rescato tuya, hablando de, ¿no? Lo de compartir con los otros, ¿no? Tus propias o patologías o cómo tú te sientas. Decías, la idea de poder perder el control de nuestra mente no nos gusta y por ello muchas veces rechazamos a las personas que sufren estos problemas. Yo lo Bueno, extrapolo a cuando alguien te cuenta no estoy bien o nos vamos. ¿Rechazamos también? ¿Rechazamos la tristeza? ¿Rechazamos depende mucho de la persona, pero en general a veces las personas que están pasando por un mal momento se sienten mal, porque yo se lo he contado a este amigo y como que pasó del tema. Pues que a lo mejor ese amigo, aunque no lo demuestre, pues tiene mucho tema subterráneo con sus propias emociones que no quiere ni tocar, y el ver las nuestras le activa o le revuelve, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener capacidad para estar ahí con una emoción de dolor o con un momento difícil de otra persona si nuestro propio dolor no está activo. Si está activo, nos va a resultar mucho más complicado. Hay algunas personas que se compensan cuidando, es decir, si me vuelco en el otro, me, mm, ¿no? Y esas personas quizás sí que sean capaces de escuchar a pesar de esto que notan por dentro, pero es un mecanismo compensatorio que también tiene sus problemas, ¿no? Porque normalmente estas personas el autocuidado igual no lo tienen tampoco tan bien colocado, y este cuidar
se vuelve como necesario incluso para ellos, ¿no? Es como, Ujú. como un mecanismo también de, pues eso, de compensación. Y en este, Anabel, en este viaje apasionante que planteas tú del autoconocimiento, del autocuidarse, has hablado de eh, esa huida hacia adelante, ¿no? Que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho, ¿no? Claro, pero te voy a otra frase, que es no podemos dejar atrás el pasado, siempre nos lo íbamos puesto y se van juntando piedras y piedras y más piedras, ¿no? Tenemos que ocuparnos y ser conscientes de todo lo que estamos viviendo con una responsabilidad, ¿no? Tomando responsabilidad y conciencia de nuestro poder de elección y Mm. lo que ocurra con ello, ¿no? Claro, lo que pasa es que para tener poder de elección necesitamos tener conciencia. Aquello que no nos paramos a pensar actúa por debajo y ahí nuestra capacidad de elección se anula. Y eso es lo que es importante que recuperemos a través de ese comprender. No, no es mirar atrás para reconcomernos, no es mirar atrás para preguntarnos una vez y otra vez por qué, no es mirar atrás para juzgar nada ni para analizar nada, es simplemente, bueno, vamos a entender por qué estamos donde estamos. Tirar para adelante y querer salir de una situación está bien en el primer momento, es decir, hay un incendio, vámonos corriendo, no se trata de allí a notar las llamas, ¿no? Pero cuando estás fuera, a veces sigues corriendo como Forrest Gump y ya no sabes por qué. Y ese sí que es un momento en el que hay que pararse a notar, caray, qué miedo he pasado, poderlo soltar, ¿no? Y a partir de ahí, pues mirar a ver si yo puedo recuperar algo de ese incendio, si está todo destruido y hay que empezar en otro sitio, pero bueno, visitar las ruinas, esto no es un mal ejercicio, ¿no? Y, y realmente duele, pero es muchísimo más el sufrimiento que generamos peleándonos contra ese dolor, tapando ese dolor, queriendo negarlo. O sea, ahí sí que nos complicamos realmente la existencia. Mirar de frente algo que duele, duele una vez. No querer mirarlo duele siempre. Claro, porque es una de las cosas que no ha dicho en algún momento, es que tuve una mala relación, tuve una mala infancia, ¿no? Voy al título de tu último libro, Las cicatrices no duelen, ¿no? Esto al principio sorprende, ¿cómo que no duelen? No, claro, duelen las heridas, ¿no? Las cicatrices, lo que ha cicatrizado bien es algo que el organismo ha reparado. Y las heridas emocionales cicatrizan también del mismo modo. Y cuando algo está resuelto puede haber sido durísimo, pero ya no duele más. Sabemos que dolió, tenemos esa información y hay veces que esto nos parece hasta negativo, ¿no? Lo hablaba también estos días con una paciente, me parece como que tengo que conservar esto para estar protegido, me tiene que seguir doliendo para estar protegido. Mm. Y yo creo que no es así. Si nosotros pues tropezamos con una esquina, a mí no me tiene que doler el resto de mi vida para que yo recuerde que tropezar con las esquinas duele. Con que me acuerde de qué pasó, ya está. No hace falta que cuando piense en ello me vuelva a doler. Ese es el proceso más natural, el que ocurre con la inmensa mayoría de las cosas que nos ocurren. Cuando hay alguna situación que no ha seguido ese proceso, que todavía tiene como pegadas emociones, que todavía duele, es una herida abierta que a lo mejor no cicatriza por sí sola con el paso del tiempo y hay que pararse un poquito en ella para poderla ayudar a seguir la misma evolución que siguen el resto de las heridas. Vuelves a hablar, ¿no? De pararse, la importancia de pararse, ¿no? Decías antes de poder ser libres o conscientes de tomar una elección, ¿no? Hay que ser conscientes y pararse a pensar, ¿no? Mm. Que en este mundo tan rápido, Anabel, ¿no? Pararse a pensar. Bueno, algo habremos aprendido de la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho pararnos. Ahora ya estamos hartos y yo creo que no, pero igual cuando realmente podamos mirarlo dentro de un año y esperemos que ya esté todo totalmente resuelto, a lo mejor el tiempo que hemos tenido que parar nos enseña algo, ¿no? Ha sido un... ¿Crees? Yo creo que sí. A lo mejor a veces nos traumatiza también y tendremos que repararlo porque han pasado muchas cosas y han pasado cosas graves, pero uno aprende de las crisis a veces lo que no aprende en la vida cotidiana, ¿no? Son momentos que te revuelven y no todo va a quedar colocado igual. Haremos algunos aprendizajes importantes.
he hablado del título, hemos hablado de tu último libro, pero me voy al anterior, porque va mucho a lo que estábamos hablando, ¿no? Lo bueno de tener un mal día. Sí, este pobre además salió y vino una pandemia. Fue así como... Sí, sí, sí. Hablas en los dos libros, pones muchos ejemplos de testimonios. eh, no sé, supongo que son testimonios reales. eh, reales modificados para que no se identifique a la persona, ¿no? Pero claro, y sobre todo, por ejemplo, en el del... a mí me ha parecido las cicatrices no duelen, o sea, habla bastante del MDR, o sea, me parece un poco más, pero en cambio mucho más ejemplarizante me parece para poder seguir, me parece para poder ver, ¿no? Pasos, ¿no? Pues mirarte al espejo, adentrar en ti. O sea, me parece como una buena guía lo de lo bueno de tener un mal día, ¿no? No sé si lo habías hecho así, realmente el objetivo de lo bueno de tener un mal día es una guía para, bueno, es que para seguir una reconocer, vez, ¿no? Reconocer lo que nos ocurre por dentro y cómo ir positivando la gestión de las emociones. sí, lo bueno de tener más el día es más un libro de herramientas, ¿no? Porque los libros empezaron como ves. Antes de eso hubo uno que se llamaba No soy yo, que era un libro un poquito más relacionado con lo que yo trabajo con los pacientes en terapia, más directamente me refiero, ¿no? Y lo bueno de tener un mal día trataba un libro como más ligero, ¿no? Que no entrase tanto en historia de atrás, pero que nos diese herramientas para entendernos a nivel emocional y para cambiar a nivel emocional, ¿no? Y entiendo que bueno, pues puede ser más fácil de leer que el primero. Y el objetivo central de las cicatrices no duelen era pues este tema de conocernos y de entender las raíces, ¿no? Y de entender cómo cosas de ahora pueden estar conectadas con cosas de antes, pero sobre todo yo lo he centrado en MDR porque es con lo que yo trabajo y es de lo que puedo hablar con más fundamento. Pero la idea, sobre todo, que intenta transmitir es que todas esas cosas se pueden modificar, Mm. que las heridas se pueden curar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas no van a terapia, no tanto por, bueno, puede ser por vergüenza o demás, pero muchas veces porque tienen una idea de la terapia relacionada pues, con las pelis americanas en las que hablas allí o el psicoanálisis más clásico y hay, no sé, cientos, miles de terapias diferentes que trabajan de modos muy distintos, ¿no? ¿Se Entonces, pueden curar, Anabel, a sí, sí, cualquier edad? sí, sí, ¿por qué no? Hombre, en una persona joven, pues su cerebro es más plástico, ¿no? Bueno, a veces hay vidas ya muy complicadas en edades muy tempranas, pero claro, cuantos más años pasas, más temas acumulas y más temas habría que trabajar. Es muchísimo más rápido trabajar con un niño que trabajar con un adulto. Pero sí, claro que podemos, ¿no? Porque, bueno, la vida que nos queda por delante es la que vamos a tener. Y si podemos trabajar en que mejore o en que la podamos vivir de una forma más profunda o más serena o más nuestra, ¿no? Porque, Entramos de lleno en las emociones, Anabel. sí, Hay algo que me ha gustado mucho, que era un apartado de lo bueno de tener un mal día, que era bueno, un subtítulo que decía, emocionarse es un arte, ¿no? Yo siempre digo que me quedé en la fase de estar encantada. Yo busco estar encantada de la vida, encantada, encantarme, como cuando era pequeña que me quedaba embobada. Esos momentos cuando los consigo intento exprimirlos, ¿no? Pero muchas veces llegamos a decir, ¿no? Por esa herida abierta o lo que sea, no quiero sentir más. bueno, podemos decirlo, pero no nos va a servir de mucho. Sí, somos muy curiosos porque hacemos trampas con la emocional, porque como no lo vemos, nos creemos que con decir frases, pues ya se van a cumplir. No quiero pensar más en esto. Bueno, vale, lo que tú digas, pero el recuerdo está ahí, ¿no? Eso Y es lo si, de la COF, ¿no? De no pienses en un elefante, ¿no? claro, y a ¿No? veces Te dicen, no, no sé, en psicología tiene un nombre, es como concéntrate, cierra los ojos y piensa en un elefante rosa. Ahora deja de pensarlo, a ver cuántas veces eres capaz de, cada vez que te dicen deja de pensarlo, si lo tienes en la mente o no. exactamente, ¿no?
Y de hecho, a nivel emocional, pues los mecanismos de meter para abajo, que tienen que ver pues, con suprimir por completo la emoción o tenerla aquí y estarla controlando, son los que más problemas dan. ¿Sí? Porque no dejan que la emoción fluya de ninguna manera. No hay forma de que eso evolucione, de que progrese. Se queda ahí dentro y entonces vamos entrando en olla express, ¿no? Tapando la válvula y acabamos pues o sufriendo problemas físicos o explotando o teniendo más problemas con las emociones todavía de las que teníamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estamos tan en la mente que te dicen que decís, ¿no? Eso lo utilizáis mucho. ¿Qué sientes, no? Mm. Y, puede ser la respuesta de no lo sé, no No, sé qué siento. y a veces es que es muy confuso, porque las situaciones no nos generan una emoción, no nos generan una mezcla que con cada situación es diferente y a veces es difícil de describir, pero sí que es importante que nosotros lo percibamos y que dejemos que esas sensaciones nos vayan diciendo qué significan las cosas. Sí que podemos notar si esa mezcla de emociones tiende hacia desagradable o hacia agradable y nos va a decir si esta situación nos está aportando o nos está restando. Entonces, Emo- y escuchar, ¿Emocionarse es un arte? sí, porque es muy complejo, ¿no? Todos parece que lo sabemos porque obviamente todos tenemos que llevarnos nuestras emociones porque no nos queda otra, pero el poder modularlas, el poder entenderlas, es algo yo creo que seguimos aprendiendo toda la vida. Ahora, lo que sí que es importante para poder manejar ese arte es jugar con las reglas que las emociones tienen, porque nosotros intentamos a veces imponerle reglas imposibles, pues lo de no quiero sentir, bueno, pues eso es imposible, claro. Entonces, pero claro, yo me lo digo, me lo creo y trato de meterlo todo ahí aplastándolo. Esto va a generar un desastre absoluto. Bueno, te pierdes la vida al final, ¿no? Porque es como, Sí, no quiero, no quiero sentir, no quiero sentir, pero sientes, pero estás ahí como encapsulado en, ¿no? Para intentar, pues, esa herida, pero en realidad la herida se va haciendo cada vez más grande, creo yo. sí. Em, Y además, o sea, lo más probable es que te enfermes, ¿no? Que te enfermes de una manera, pues físicamente o emocionalmente, porque, bueno, te puede dar un tiempito lo de no quiero sentir, ¿no? Lo contengo un rato, pero a poco que se te acumule, que se te acumulará, pues llegará un momento que eso empezará a pasar factura, ¿no? Y ahí sí que nos vamos a tener que poner a trabajar en lo emocional. y hacemos referencia a ese libro que no es divulgativo, que es mucho más científico, ¿no? Que es cuando el cuerpo habla, ¿no? Ujú. Eh, el cuerpo nos habla también, ¿no? El cuerpo, el cuerpo nos emite señales de que algo está ocurriendo en nuestra parte emocional. Sí, sí, a ver, yo suelo decir que tenemos el cuello por algo, ¿no? Que a veces pensamos que la cabeza y el cuerpo van por lados distintos, pero están completamente comunicados en las dos direcciones. Además, cada vez descubrimos más conexiones y más relaciones. Este libro habla de un tipo de patologías que son los trastornos conversivos, que son problemas que se manifiestan físicamente, pero que tienen un origen básicamente emocional. Y son, bueno, pues problemas generalmente mal entendidos, porque claro, lo van a ver generalmente los especialistas de distintas áreas de la medicina o los médicos generales y no tanto los profesionales de salud mental porque son pacientes que lo que sienten que tienen es un problema físico, pero realmente donde estaría la solución y el tratamiento sería en la parte emocional. Y al revés también nos va a ocurrir, ¿no? Nuestra mente influye en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo cada vez tenemos más datos de cómo influye en nuestra mente en muchísimos aspectos. Por ahora sabemos que todo este tema de la inflamación a veces también se manifiesta en el cerebro y acaba produciendo pues, depresiones y problemas diversos, ¿no? Cuando no dormimos también, ¿no? Eso Sí, también puede ser una sintomatología bastante importante de qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que no queremos ver nada, no queremos ocuparnos, ¿no? Pero de repente no puedes dormir. ¿Qué ocurre? Algo está ocurriendo y tendremos que poner remedio justo cuando te ocupas, parece que puedes conciliar el sueño, ¿no? Y así, o contracturas, ¿no? Que te sí, aparecen de repente, ¿no? Y dices, "Ah, hay algo
que no estoy queriendo ocuparme tampoco, ¿no? Desde lo más... Yo creo mucho en esto de las señales del cuerpo, ¿no? Y qué es lo que te dicen. Eh, la culpa. Me gusta mucho hablar de la culpa, porque a veces no sé si sabemos qué hacer con la culpa, ¿no? Más que cargarla muchas veces, ¿sabes? La cargamos, pero ¿qué hacemos con la culpa? Bueno, hay una parte que hay que abrazarla, ¿no? Porque como todas las emociones y todos los sentimientos tiene un sentido. Hay veces que metemos la pata hasta el fondo y ahí lo que toca es que nos sintamos razonablemente culpables y aprendamos de esto. El problema es cuando nosotros nos hacemos cargo de la culpa que es de otro, ¿no? O porque nos la echan y nosotros la cogemos, o porque tenemos ya la costumbre de coger toda la culpa que anda flotando por ahí y nos hacemos cargo nosotros. Entonces, claro, se vuelve una culpa desproporcionada y con esa sí que vamos a tener problemas. Pero en general, con todo lo que podamos sentir, tanto problema vamos a tener por no querer sentirlo como porque nos desborde por completo, ¿no? Siempre tenemos que andar un poquito por el medio, por ese punto de equilibrio, ¿no? Una culpa razonable, equivalente a nuestra metedura de pata, que a veces la vamos a meter claramente. Qué bueno estar hablando con Anabel González, psicoterapeuta, psiquiatra, autora de varios libros, entre ellos Las cicatrices no duelen, cómo sanar nuestras heridas y deshacer los lados emocionales. Que se puede cambiar, que podemos superarnos, que podemos de alguna manera trabajar con nosotros, que somos lo que tenemos, lo que somos, ¿no? Y evolucionar y ver una evolución, ¿no? Y encontrar la terapia, al final lo que vas diciendo es hacernos cargo de lo que somos, cómo somos y qué hemos vivido y cómo queremos vivir y encontrar esa terapia, ¿no? Esa terapia que nos facilita el, el, eh, el viaje apasionante que creo que todos deberíamos emprender, ¿no? Sí. Eh, en realidad lo hacemos, pero si lo hacemos sin conciencia, yo creo que ya no es apasionante. Es otra cosa, pero no apasionante. Lo que sí que es importante es que si miramos todo esto, lo miremos no desde el juicio, no desde el análisis, desde la curiosidad, ¿no? Es un viaje apasionante cuando es un descubrimiento. Cuando nos encontremos cosas de un tipo o de otro, dejemos que nos sorprendan y vamos como entendiendo, como descubriendo cosas de nosotros que a lo mejor no sabíamos. Eso yo creo que es bonito cuando lo vivimos así, ¿no? Pero hay personas que cuando miran atrás lo que hacen es juzgarse por haber vivido lo que vivieron, por no haber podido hacer otra cosa, por millones de historias. Ahí sí que aparece una culpa, por ejemplo, desproporcionada, ¿no? Algo que ya Pero está. podemos aprender también a vivir sin juicios, ¿no? Volvemos a lo que decías de la infancia. Puede ser que la referencia que hayas tenido es, bueno, pues que se juzgue cualquier cosa, ¿no? Y poder liberarte también de los juicios, sobre todo hacia tu persona y tus experiencias pasadas. Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces hemos vivido alguna experiencia, en esa experiencia o nos culparon o nos sentimos nosotros culpables, ¿no? Por volver un poco con el tema de la culpa. Y esa experiencia no se ha resuelto. Me han preguntado por aquí qué es esto de MEDER, que al final no lo hemos explicado. Si te parece, lo comento muy breve. Lo que haríamos sería buscar ese recuerdo inicial donde se generó esa culpa que se quedó ahí bloqueada y se trabaja sobre el recuerdo, ¿no? Se trabaja sobre la imagen, la creencia, las emociones. Y las siglas son porque una de las cosas que utilizan es el movimiento de los ojos. El movimiento de los ojos, Sí, estimulación bilateral en el cerebro que hace como que se desbloquee el recuerdo y el recuerdo va perdiendo fuerza y va quedando neutro, ¿no? Y en ocasiones, pues recuerdos incluso muy potentes, pues en una sesión o en varias sesiones dejan de tener esa carga, están ahí, lo recordamos, pero ya no nos influyen. Y vamos haciendo esto pues con las experiencias que son más significativas, que tienen más que ver con lo que nos pasa ahora, para que las situaciones del presente cambien. Esto sería más o menos. no quiero dejar de hablar de la autoestima, ¿no? Ujú. Porque es importante, ¿no? Es que
no tengo autoestima, ¿no? Es que no me quiero, ¿no? Podemos aprender a querernos también. Podemos aprenderlo todo, porque si no nos queremos es porque hemos aprendido a no querernos. ¿No? No es algo que de forma natural tengamos que llevar puesto y eso no es genético, no está en ningún gen del organismo. Eso ha sido un aprendizaje. Y si lo hemos aprendido, también lo podemos desaprender y también podemos aprender otra cosa. ¿No? Entonces, claro que podemos cambiarlo. Em, a ver, voy a coger alguna pregunta. A ver, aquí pregunta, ¿cómo superamos las debilidades? Pues yo diría que lo primero, planteándonos si son debilidades. ¿No? Todos tenemos debilidades. No, perfectos no somos, podemos pretenderlo, pero no lo somos. Y hay momentos en los que no podemos con momentos en los que necesitamos ayuda. Yo cuando alguien me dice soy débil como algo negativo, a mí ya me da que pensar, porque yo creo que todos somos débiles, que todos somos vulnerables. Entonces, a lo mejor cambiando un poco la perspectiva, no tenemos que hacerlo todo bien, no tenemos que estar siempre eh, peinadísimos, ¿no? Y haciéndolo todo perfecto. Pues ya cambiaría. Preguntan, preguntan también, perdón, Anabel, preguntan también si se puede desconectar el dolor de la mente. El dolor se puede ir, pero tratar de desconectarlo generalmente lo mantiene en su sitio. El dolor sigue un proceso. ¿Mm? Nosotros notamos que una cosa, pues como pasa cuando perdemos algo importante o a alguien importante, pues nos sentimos, nos cuesta asumirlo, lo asimilamos, nos pone triste, lo lloramos, lo hablamos y llega un momento que se empieza a pasar. Pero todo esto es un proceso que lleva meses y a veces nosotros no le queremos dar el tiempo porque queremos que se nos quite ya. Entonces lo que hacemos es taparlo, desconectarnos, anestesiarlo y ese proceso por el cual el dolor se iría disolviendo no se produce. Entonces, desconectar del dolor no es la solución. Parece una solución, pero es una trampa. El dolor hay que abrazarlo, hay que atravesarlo. Otra pregunta, Anabel, que me parece interesante. ¿Se puede amar bien si nunca te han amado bien? Yo creo que sí, pero probablemente no de entrada o no de una forma fácil, porque ahí hay muchas heridas que curar, ¿no? Un trauma de abandono es una de las cosas más difíciles y más complicadas. Pero se puede, claro que se puede, porque en el fondo no deja de ser otro aprendizaje más. Yo he aprendido que yo no importo porque nadie me miró como si yo importase. O a lo mejor no me miraron al principio como si yo importase y las otras personas que me he ido encontrando, a las que sí les he importado, me han pasado desapercibidos. Y si yo me empiezo a fijar, pues igual me doy cuenta de que hay personas, igual no los que yo querría, pero sí que hay algunos a los que les importo. Y todo eso va como reparando ese hueco, esa ausencia. Y sí, yo he visto a gente con historias muy complicadas cambiar su manera de funcionar con los demás también. Lo que hemos hecho, Anabel, aparte de, bueno, hablar contigo, es como, no sé, como sentir fluir el agua de un río, ¿no? Porque es como, es una maravilla, por cómo te expresas, bueno, por cómo lo comunicas, ¿no? Todo esto. Pero creo que es una ventana abierta para que corra el aire de que se puede. Podemos transformarnos, podemos modificar aquellas cosas que nos impiden fluir, ¿no? Nos impiden fluir en la vida como nos gustaría, ¿no? Y es ponernos manos a la obra a través de diferentes terapias que encontremos, lecturas, aquella cosa que se pueda convertir en, como en una luz, ¿no? Como en un faro eh, por donde seguir. Sí, yo creo que si tenemos esta perspectiva de la curiosidad y de entender, todo va sumando. A lo mejor me suma una conversación con una persona o este rato que estamos aquí, a mí me suma, ¿no? Y vamos como sumando pequeñas cositas y al final vamos sembrando un cambio. Yo creo que los cambios hay que sembrarlos, más que esperar que se produzcan ya y que sea magia,
creo que es algo que hay que sembrar y esperar a ver cuándo crece, que a lo mejor no crece en el momento que uno querría, pero va ocurriendo, ¿no? Para mí el objetivo central del libro de las cicatrices es mostrar con las pruebas que yo conozco que sí que se puede, ¿no? Que esa pregunta que se hace la gente, ¿no? De si vale la pena, de si se, ¿no? Pues yo quería enseñarles, pero En el libro lo explicas, te centras mucho en la técnica MDR y cómo funciona, pero sí que es verdad que cuentas, ¿no? Que cuentas la importancia de relacionarse, la importancia de la autoestima, la importancia de sentirnos seguros, vamos, al final, cómo podemos llegar a trabajar nuestros propios sueños. Haces todo una enumeración explicativa y argumentada durante todo el libro, ¿no? Para decir al final que podemos sanar y vivir con esas cicatrices, ¿no? Porque no duelan. sí, porque las cicatrices nos van marcando experiencias que hemos tenido, pero bueno, las vemos y ya no vuelve la experiencia en sí, ¿no? Exacto. Comentabas de los sueños, a veces son como muy reflejo de esos nudos, ¿no? De esos sueños que se repiten, como que están mostrándonos que hay algo que está atascado. La gente está preguntando muchísimo por la técnica MDR. Yo recomiendo este libro que voy a mantener el directo guardado porque aquí lo explica muy bien y entenderéis exactamente por qué decidió, por qué cree Anabel que esta técnica le ayuda a ella personalmente y a todos los pacientes que ha podido tratar para superar algunos traumas, ¿no? Que pueden ser más complicados, ¿no? O más complejos. Y luego, este libro, lo bueno de tener un mal día, cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor, ¿no? Es una guía muy práctica que, bueno, que si la siguiéramos, ¿no? Un poco al pie de la letra, la verdad es que, y con constancia, pues, y con conciencia, pues también encontraríamos mucha mejoría, ¿no? Que no siempre es la ayuda externa, sino es la voluntad uno mismo de transformarse y aplicar cosas que va leyendo. Anabel González, muchísimas gracias por charlar, por haber abierto esta ventana esta tarde y bueno, pues por inspirar, ¿no? Siempre digo que vosotros sois faros de mucha gente y os agradezco a todos los que aceptáis, ¿no? Charlar conmigo, pues que sois eso. Yo creo que se ayuda a que la gente pueda coger en los libros o de repente se le encienda la bombilla y diga, pues mira, voy a empezar, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues empezando, ¿no? Hoy me decía una amiga, ¿no? ¿Cómo lo hago? Empezando ese viaje apasionante que planteas. Gracias, Anabel. Muchas gracias, Sandra. Ha sido un gusto estar aquí este ratito contigo. Un placer. Pues voy a dejar el directo grabado con Anabel González para que, bueno, para los que estáis y habéis podido verlo a la mitad o lo queréis volver a ver, va a estar ahora, lo voy a subir como post y podéis disfrutar de ello. Os mando un beso. Chao, Anabel. Chao.